La paz del Señor esté con ustedes en este día. Desde el Ministerio Dios de Pactos, les damos una cordial bienvenida. Este estudio es parte del libro Dios de Pactos, la verdad revelada. Introducción. La promesa de Jesús al ladrón en la cruz, Lucas 23 versículo 43, conecta el paraíso con el huerto del Edén, una parte del jardín del Edén donde las almas esperan. Según la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16 versículos 19 al 31, el jardín tiene dos compartimientos, uno para los justos, paraíso, y otro para los injustos, separados por una gran sima. El término hebreo, Binei Elohim, traducido como hijos de Dios, aparece en pasajes como Génesis 6 capítulo 6 versículos 1 al 2 y Job capítulo 1 versículo 6. Este concepto, respaldado bíblicamente, se refiere a ángeles, específicamente los que pecaron y fueron castigados. Según 2 de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 5 y Judas capítulo 1 versículo 6, estos ángeles caídos abandonaron su morada celestial y ahora están encarcelados en el Hades, aguardando el juicio final. Jesús, tras su crucifixión, predicó a estos espíritus encarcelados, 1 de Pedro capítulo 3 versículos 19 al 20, mostrando su autoridad. Esta conexión se refuerza al considerar la promesa de Jesús al ladrón en la cruz, Lucas 23 versículo 43, donde se menciona el paraíso. El paraíso, según la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16 versículos 19 al 31, se encuentra asociado al Hades, pero separado por una gran sima que divide a los justos de los malvados. El contexto bíblico, por lo tanto, refuta la teoría rabínica tardía que relaciona a los hijos de Dios con el linaje de Set, destacando que los Binei Elohim son ángeles cuya rebelión tiene implicaciones eternas. Ahora vamos al estudio. En este estudio explicaremos cómo algunos de los ángeles se rebelaron contra Dios y engendraron hijos con mujeres humanas, causando con esta acción una aberración celestial, lo que motivó la furia de Dios y el diluvio universal. Ellos fueron encarcelados en prisiones de oscuridad en el jardín del Edén, en un lugar llamado Hades o Seol. Tomaremos primeramente tres pasajes bíblicos que hablan sobre los ángeles. Judas capítulo 1 versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Veamos cómo se relacionan estos pasajes bíblicos. En Génesis capítulo 6 versículo 1 al 2, encontramos la razón por la cual los apóstoles Judas y Pedro mencionan a los ángeles. El pasaje dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los hijos de Dios mencionados aquí son los ángeles caídos que tomaron mujeres humanas. El resultado fue la creación de una raza híbrida de gigantes, conocidos como los Nefilim. Lo dicho en Judas capítulo 1 versículo 6 indica que esta aberración cometida por los ángeles trajo consecuencias desastrosas. La Biblia relata que este acto de desobediencia corrompió la creación de Dios, y como resultado, Dios envió el diluvio universal para destruir la maldad extrema de la humanidad. Judas capítulo 1 versículo 6 menciona que estos ángeles fueron encarcelados en prisiones eternas, esperando el juicio final. Esos ángeles fueron encerrados en el Hades. Otro texto que lo confirma está en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Este pasaje también confirma que los ángeles desobedientes están en el Hades. Ahora vemos otro texto que nos habla de los espíritus encarcelados. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este versículo se refiere a que, después de su muerte y antes de su resurrección, Jesús proclamó un mensaje a los espíritus encarcelados, entre ellos los ángeles caídos. Ahora tenemos tres textos que indican que los ángeles que desobedecieron a Dios están encarcelados en el Hades. Jesucristo, al estar en el paraíso, proclamó el mensaje a los ángeles caídos y a los demonios encarcelados,
como se muestra en Lucas capítulo 23 versículo 43, donde Jesús le dice al ladrón, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Desde el paraíso, Jesucristo habló a los espíritus encarcelados. El jardín del Edén quedó sellado para el ser humano porque dentro de este jardín se encuentran dos regiones espirituales, el Hades, donde fueron confinados los ángeles caídos y los impíos que mueren sin Cristo, y el paraíso, donde los justos esperan que Dios haga el juicio final a los impíos. Aquellos que están en el paraíso pasaron de muerte a vida en Cristo Jesús. Estos dos espacios están separados por una gran cima, una barrera espiritual que divide a los justos de los impíos. Lucas capítulo 16 versículos 22 al 25. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, «Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Pero Abraham le dijo, «Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado». Aquí podemos ver que Jesucristo mostró el interior del jardín del Edén, señalando sus dos lugares, el paraíso en la cima, debajo, el Hades, lugar donde están encarcelados los ángeles caídos. También nos muestra una enseñanza clara sobre la vida después de la muerte. En esta parábola, Jesús describe dos destinos contrastantes: Lázaro, el mendigo, es llevado por los ángeles al seno de Abraham, mientras que el hombre rico despierta en el Hades, un lugar de tormento. Conclusión. El Hades es el lugar donde los ángeles caídos y los impíos esperan el juicio final, mientras que el paraíso es donde las almas de los justos aguardan en comunión con Dios. Este es el destino de las almas según la Biblia. Esperamos que este contenido sirva para su edificación personal y la de sus iglesias. Si le gustó este estudio, no olvide darle me gusta, dejarnos su comentario y suscribirse al canal para recibir más contenido. Que Dios le bendiga grandemente.